Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy estamos en Punta Cana, en la República Dominicana. Hemos venido a pasar unos días de descanso, ya sabemos que este no es un sitio para venir a conocer cosas, este es un sitio para venir a descansar y hacer deportes acuáticos, y ya está. Y para eso hemos venido. Estamos en el complejo hotelero Bahía Príncipe, que consta de 7 hoteles. Dentro de ellos hay diferentes categorías. Nosotros estamos en el Esmeralda Luxury y luego hay otro superior que es el Ámbar, que es solo adultos. Pero bueno, ya os los iré enseñando y os iré dando pues un poquito de detalle a cada uno, por si os apetece venir, pues que tengáis una idea. Y nada, pues os dejo con estas maravillosas playas y este maravilloso lugar. Tenemos un cielo azul estupendo, una playa de arena blanca maravillosa y un mar azul turquesa de postal. Así que ya veréis cómo no hace falta irse a Maldivas, que aquí lo tenemos todo. ¿Os apetece? Pues venga, que empezamos. Adelante vídeo. Ven a conocer el mundo conmigo. Nos vamos a la República Dominicana. 9 horas de vuelo nos separaban de nuestro destino, el aeropuerto de las Américas, en Santo Domingo. Al llegar allí nos estaba esperando un conductor que habíamos contratado desde aquí para llevarnos hasta Punta Cana, que son unas 2 horas y media más o menos, y gracias a que ahora han abierto la autovía y es muchísimo más rápido. Llegamos al complejo hotelero Bahía Príncipe en Punta Cana. El complejo es inmenso. Está compuesto por 7 hoteles y desde la entrada de la carretera hasta la playa puede haber unos 3 kilómetros. Fuimos en un carrito recorriendo pues los jardines, los hoteles. Bueno, ya llegamos a la Esmeralda, al nuestro. De frente tenemos la recepción y el bar de la recepción. Luego a la derecha estaría lo que llaman el coffee shop, que es para cafés, y vemos unos carritos en la entrada que son para trasladarte dentro del hotel, de un hotel a otro. Y la playa está pues aquí al fondo. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Vamos a hacer el check-in y ahora ya vamos hacia la habitación. Es una avenida con bastante tráfico. Vamos a pasar a ver nuestra habitación. Como veréis, es muy amplia. Tiene una cama con dosel. Aquí para hacer cafés, cubo de hielo, las botellitas de agua de cortesía. Aquí está el minibar, que lo que tiene también es de cortesía. Tiene solo refrescos y cerveza y agua. La zona aquí del sofá. Y ahora salimos a la terraza. Tiene unas vistas muy bonitas. Aquí a la piscina. Y por este otro lado hay otra piscina. En este hotel con vistas al mar no hay ninguna habitación. Y luego aquí tiene un espacio, pues es para tender la ropa, que yo he tendido el sombrero, que ya sabéis que se me cayó al mar. Tiene también el banco para deshacer las maletas. Y ahora vamos a ver el baño. El baño es muy amplio, tiene 2 puertas, en una está lo que es el inodoro y en la otra está la ducha. Tiene jabón, champú y acondicionador en dosificadores, que es mucho mejor que los botecitos. Y en este otro lado tenemos una bañera de hidromasaje, con una ventana que da a la habitación. Y aquí el secador, que es de los buenos, un dosificador de body milk y un espejo de aumento. Y aquí el armario. Salimos a cenar, vemos primero este restaurante.
Ese es el restaurante italiano Bella Italia, que está dentro del hotel Bahía Príncipe Esmeralda. Bueno, vemos que hay actuación en directo todas las noches en el hall del hotel, en el jardín de enfrente del hall. Y ahora vamos a ir a otro restaurante temático, que es un asiático que se llama Takara. Así que vamos a ver qué tal, está también incluido. Así que vamos a probarlo a ver si nos gusta. Bueno, primero nos han puesto unos aperitivos de sushi variado. Y ahora este es un rollito que lleva aguacate, camarón y queso crema. Y por aquí, ¿qué es? Tempura. Ah, tempura. Ahora una sopa ramen. Y ahora ya teppanyaki, para mí de camarón y para él de res. Y de postre un pastel de queso al estilo japonés dicen, pero vamos, yo lo veo el pastel de queso de toda la vida. Un poquito de baile y a dormir, que mañana hay que conocer más el complejo. Vamos a empezar viendo el Esmeralda. Esta es la zona de las piscinas. Aquí están los edificios de las habitaciones. Y a la izquierda tenemos los restaurantes temáticos. De frente tenemos el bar de la piscina. Y detrás está la recepción. Hay más piscinas detrás, hay una zona que es solo de jacuzzis, otra piscina que es para adultos. Y justo detrás está ya la playa y el mar. O sea que el Esmeralda está muy bien situado. Esta es nuestra habitación, aquí en el primer piso, y a mí me gusta más que esté así en el piso abajo. Y ahora vamos a ver los geranios, que es el sitio para los desayunos, el buffet del desayuno, que podría estar muy bien, porque fijaros qué terracita tiene aquí al borde de la piscina, o sea que podría estar muy bien, pero vamos a ver que no está tan bien y que la calidad y la atención deja mucho que desear. Bueno, esto que se llaman French Toast, las tostadas francesas, son una especie de, como si fueran unas torrijas, pero hechas con pan de molde. Pues mirad cómo las han puesto en el buffet. Bueno, a ver, te las ponen así. Y cuando tú las coges y te vas a la mesa, las das la vuelta y están así. Y vamos, o sea, no tiene nombre, que en un hotel se supone que bueno, de luxury y no sé qué y no sé cuántos, te pongan estas tostadas abrasadas. Y así es todo, o sea, este sitio de desayuno no tiene desperdicio, o sea, excepto los huevos, la fruta y el zumo, que te hacen zumo de fruta natural, y lo demás es que no vale para nada en absoluto. Ya llegamos al water park, que este es un sitio pues que hace las delicias de los niños, claro. A mí me hubiera encantado cuando era pequeñita tener el water park este. Bueno, estoy viendo que los hay que no son tan pequeñitos. Ya están ahí disfrutando. Pues mira, voy a venir luego. Y este es el Bahía Príncipe Fantasia. Este hotel es especial, está orientado a los niños y no puedes entrar aquí ni disfrutar de ninguna de las actividades, ni de los restaurantes, ni de nada, si no estás alojado en este hotel. Esta es la Avenida España, que viene pues desde la recepción del Punta Cana hasta la playa. Y aquí en un lateral tenemos un manglar, que la verdad es que es como un pulmón para toda esta zona. Ay, había un patito. Ah, mira.
Mirad qué bonita la garza. Seguimos por el paseo y mirad aquí. Se llama gallineta o pollo de agua. Tiene las patas, la mitad amarillas, la mitad verdes, por arriba rojas, toda la frente roja, el pico amarillo, vamos, son preciosas. Una pasada, ¿eh? Y ahora ya entramos en lo que son los dos complejos, el Punta Cana y el Bávaro. Las piscinas del Bávaro y del Punta Cana están en el interior, o sea, no están cerca de la playa. Lo digo para que lo tengáis en cuenta si queréis venir, que están lejos de la playa. Tienes un buen paseo. Y va a haber una boda hoy aquí. Hombre, el sitio es muy bonito, pero yo la verdad si me casase aquí, me casaría al lado del mar. No aquí en los jardines, pero bueno, el sitio es muy bonito. Este es otro de los hoteles, el Hotel Agua Marina, que es para adultos solo. También está lejos del mar, ¿eh? Aquí dentro del hotel estaría genial que funcionara Google Maps, porque la verdad es que te puedes llegar a perder, ¿eh? Es impresionante. Nosotros estamos ahora mismo buscando el Hotel Ámbar, porque nos han dicho que está la farmacia, y me he cogido un señor trancazo por los aires acondicionados. Así que vamos en busca de la farmacia y del hotel. Bueno, qué alegría, ya llegamos al Ámbar. Por este otro lado tiene también manglar, o sea, da al mismo manglar, pero por el otro lado. Aquí está el Sports Bar, que es donde venimos por las noches, más que nada porque es el único local abierto y así no tiene aire acondicionado, que es insufrible. Y ahí ya vemos la Cruz Verde de la farmacia al lado de la clínica, vamos para allá. Bueno, este es el médico que hay en el hotel. Es una clínica que está 24 horas, pero os voy a contar mi experiencia. O sea, vine porque tenía el ojo fatal, con muchísimo escozor y no podía ni abrir. Y por simplemente mirar que no tuviera nada dentro y hacer otras revisiones que no venían al caso ni a cuento, me cobraron 195 € más. Por las gotas que me mandaron, que en una farmacia valen infinitamente menos, me costaron 35. O sea, en total $225, lo cual considero un abuso total. Llamamiento al hotel, por favor que controlen esto. Y hemos llegado al Ámbar, que este es el Luxury también, de lujo, junto con el nuestro, junto con el Esmeralda. Pero esta la diferencia es que es solo para adultos. Estas son las habitaciones Swing Up, que las llaman, del Ámbar. Y se llaman así, bueno, es evidente porque tienen la piscina delante de la habitación, o sea que tú sales de tu habitación y te metes en la piscina. Pues están muy bien, muy pintorescas, pero os digo el precio. Para estas fechas eran 10 días, 4.000 y pico euros. Así que bueno, casi que perdonamos el Swing Up.
y lo dejamos para otra ocasión mejor. Este es el Bahía Príncipe Village, o también llamado Pueblito, porque representa un típico pueblo de la República Dominicana con sus casitas de colores. En este pues hay tiendas, hay un teatro, luego lo veremos bien. Bueno, aparte de los carritos de golf, también hay una especie de trenecito que recorre todo el complejo y tiene líneas. Mira, está por ejemplo la línea 3, se llama El Manglar. Tienes el mapa y las estaciones que recorre. Y bueno, y aquí todo el plano del metro, ¿no? Del tren. Las diferentes líneas que hay, o sea que os podéis hacer una idea de lo enorme que es este complejo. Y este es el Hotel Turquesa, que es el que está más cerca de la entrada y más lejos de la playa, tenedlo en cuenta si venís. También tiene aquí su parque acuático. Hoy venimos a cenar al Bahía Príncipe Punta Cana. Y aquí su zona de compras. La recepción, desde luego, es espectacular. Venimos a cenar al Mikado, otro de los restaurantes temáticos. Hoy venimos a cenar japonés, pero en lugar de cenar a la carta, vamos a hacerlo en teppanyaki, es decir, en un show cooking, en esto que cocinan delante de ti, aquí en esta salita. Bueno, esto es el japonés, pero en su versión show. Ya sabes, cuanto más ruido metan, pues mucho mejor. Gracias. Buen provecho. Gracias. Bueno, pues ya saliendo de cenar y deciros que no nos ha gustado. Esto de la cena en teppanyaki estará muy bien, pero ha sido muy escasa. La verdad es que nos hemos quedado con el mismo hambre que teníamos al entrar y no nos ha gustado nada. Y además, por deciros un dato, pues hemos llegado a cenar, eran las 10 menos 10 y ahora mismo son las 22:39 y ya hace como 5 minutos que habremos terminado, o sea que para que veáis en lo que consiste la fabulosa cena esta. Y esta es la recepción del Gran Bávaro. Está por un lado el Punta Cana, que es paralelo a este, la recepción está paralela y son muy parecidas también. Conga Bachata, esta es la discoteca. Es como la plaza de un pueblo igual.
El horario es de 11:30 a 2 de la mañana. Bueno, pues hemos salido de la discoteca, hemos durado yo creo que ni 10 minutos, no nos ha gustado absolutamente nada, ni la música, ni por supuesto el local, que es súper viejo, feo y sin ninguna gracia. Vamos, de todos los hoteles que hemos estado aquí en Punta Cana es la peor y con mucha diferencia. Y encima, si te quieres llevar la bebida a tomártela, aunque sea aquí, a estas mesitas de aquí fuera, pues no te dejan. Así que, bueno, experiencia para no repetir esta discoteca. Mejor te lo tomas en cualquier terracita de cualquiera de los hoteles. Hoy vamos a ver las playas en los diferentes hoteles del complejo para que os hagáis una idea, porque ya veréis que no son iguales. Esta es la del Hotel Esmeralda y Fantasía. Bueno, fijaros qué ideal, qué playa más maravillosa. Yo es que estoy enamorada, desde hace muchos años estoy enamorada de estas playas. Mirad chicos, que os traigo de boda, mirad qué sitio tan ideal para una boda. Sin embargo, mirad cómo es la playa que corresponde al Bávaro y al Punta Cana. O sea, tiene aquí como un terraplén. Hoy hay mucho sargazo además. Y luego pues es estrechita, o sea vamos, nada que ver con la otra parte de la playa. Esta del Bávaro del Punta Cana no está nada de bien. Y esta es la del Ámbar, que como veis está mucho mejor, es más amplia y no tiene esos terraplenes. Bueno, pues esta es toda la zona del Ámbar. Como veréis, mucho mejor, tumbonas más espaciadas, más amplio. Tiene estos toldos que son muy bonitos. Aquí el restaurante Las Brisas para comer, que también podemos venir estando en el Esmeralda. Y aquí pues un grill de playa. Hola Diani. Hola. Volvemos al nuestro, al Esmeralda, y fijaos qué arena tan maravillosa, da gusto pasear por aquí. Y aquí están haciendo el clásico aguayim en la piscina. El bar húmedo que llaman, la barra en el agua. Y este es el sitio que hay para comer, cerquita de la playa, que la comida en sí, o sea, no vale para nada, es más bien mala, pero no me negaréis que las vistas no son espectaculares, son una pasada. Ahora, desde luego la comida no, o sea, otra de las cosas por las que este hotel de Luxury tiene poquísimo. Bueno, ya el atardecer es un buen momento para sacar la playa ahora que no hay nadie y ver como la playa no es excesivamente ancha y está plagada de sombrillas y tumbonas, o sea, quiero decir que espacio privado hay poco y además la piscina está muy cerca y en la piscina es donde montan pues todo el tinglado de la animación y toda la música pues a todo volumen, con lo cual no puedes estar tranquilamente en la playa relajado porque tienes el ruido constante de la animación. Entonces para mí esa es una gran pega de este hotel. Y otra pega es que la piscina la cierran a las 6. Las piscinas, que tiene varias, todas las cierran a las 6. Entonces resulta que cuando más te apetece estar en la piscina, porque es cuando ya no hay animación y es cuando se está más tranquilo, pues te la cierran. A pesar de que sea de día y de que todavía se podría disfrutar, pues a lo mejor un par de horitas más, pues no, aquí vemos como ya lo están limpiando y echando los productos químicos y ya no se puede utilizar. Esa es otra pega de este hotel, que en otros no ocurre esto. Y hoy vamos a cenar en uno de los restaurantes de aquí de Ámbar, porque estando en el Esmeralda puedes ir a los restaurantes de cualquiera de los hoteles, incluyendo este.
Bueno, y como veréis, aquí la discoteca silenciosa, porque están todos bailando con los auriculares puestos, que deben de tener mucho ambiente. Y mira, hasta el DJ, todo el mundo está con los auriculares. Aquí enfrente vemos también la Swing Up. Y ahora vamos al restaurante, que lo tenemos aquí enfrente, que se llama Limbo y es francés. Y para mi gusto es el mejor de todo el complejo. Eso sí, si estáis alojados en otro hotel que no sea el Esmeralda o el Ambar, no se puede venir a este. Ha llegado el aperitivo. Esto es espuma de erizo de mar y esto es ceviche. También te incluye el vino, que bueno, no es una maravilla, pero en fin, se deja de ver. Y vamos a atacar a ver qué tal está. Bueno, y aunque un poco tarde porque ya nos hemos tomado el aperitivo, pero nos ha llegado el aperitivo de bebida, que es un cóctel y una cerveza. A ver qué tal está el cóctel, porque yo no soy muy amiga de tomar cócteles de aperitivo, pero bueno, me lo han ofrecido y digo, pues vamos a ver cómo está. Ahora de primer plato tenemos un stick tartar, bueno, una menudencia de stick tartar, con un huevito encima que debe ser como de codorniz y unos langostinos. Por cierto, el cóctel estaba muy bueno, ¿eh? Ay, la espuma de erizo buenísima. Y ahora de plato principal, un rodaballo para mí y para él un solomillo. Vamos a ver qué tal está, lo otro estaba muy rico, vamos a ver esto. Bueno, y ahora ya el postre. Esto es textura de chocolate y nube de limón. Bueno, deciros que tanto el solomillo como el rodaballo estaban buenísimos, buenísimos. La cena de despedida ha estado muy bien y ya para rematar la noche, un poquito de baile. Bueno, pues ya despedimos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Mi opinión personal sobre Punta Cana es que es una maravilla, que merece muchísimo la pena venir. No hace falta irse a Maldivas porque ya habéis visto que aquí hay unas playas fantásticas y está más cerca y es más asequible. Pero sobre el complejo hotelero, desde luego, no tengo una buena opinión y no creo que volviéramos aquí. Y nada más, ya nos despedimos, espero que os haya gustado y os haya sido útil, sobre todo si vais a venir aquí. Y si es así, pues ya sabéis, no os olvidéis dejarnos vuestro like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y compartirlo con vuestros amigos. Hasta el próximo viaje. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad.